Hola chicos, el tema de esta clase, de este video, es maximización del beneficio. ¿Sí? Previamente está bueno que vean la clase de minimización de costos, porque bueno, estos dos problemas los podemos considerar como dos caras de una misma moneda, si se quieren, en lo que respecta al problema de elección del empresario. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en este video es, bueno, de vuelta como una introducción al modelo neoclásico de comportamiento de la empresa. Vamos a distinguir el corto y el largo plazo. Vamos a resolver el problema de maximización del beneficio para el empresario, considerando como variable de elección, por un lado, el nivel de producción óptimo y por otro, los niveles óptimos de factores de producción, en el corto y en el largo plazo. Después vamos a hallar demandas de los factores de producción y vamos a hallar una función de beneficios. ¿Sí? Este video se va a completar con la clase que Facu le va a grabar después sobre oferta de la empresa y excedente del productor. ¿Sí? Bueno, entonces, retomando un poco cómo entendemos que se comporta la empresa dentro de la teoría neoclásica más simple, digamos, sin tener en cuenta las instituciones, los costos de transacción, etcétera, etcétera. La teoría neoclásica más simple nos dice que tenemos que guiarnos por un enfoque holístico al momento de analizar el comportamiento de la empresa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer es considerar a una empresa como una sola unidad, ¿sí? Es decir, no vamos a distinguir quiénes son los dueños, quiénes son los que trabajan ahí, los gerentes, etcétera, etcétera. No, no vamos a analizar nada de eso, nada del interior de la empresa, ¿sí? Cómo se organiza, cómo se gestiona, quiénes son sus accionistas, etcétera. Lo único que vamos a suponer es que la empresa es una sola unidad, como si se quiere una sola persona, que por lo tanto toma las decisiones de forma centralizada. ¿Sí? Y vamos a suponer además que esa empresa o ese empresario, digamos, es una persona racional, ¿sí? Que va a buscar siempre optimizar, ¿sí? Es decir, administrar sus recursos, los recursos que tiene dentro de la empresa, los factores de producción, etcétera, para buscar el máximo resultado posible, ¿sí? Ya sea maximizar sus beneficios o minimizar sus costos. Y esa optimización va a ser su único objetivo, ¿sí? A veces se lo resume como maximizar el valor en bolsa de la empresa, ¿sí? O maximizar los beneficios de la empresa. Pero en síntesis, entonces, consideramos que la empresa es una sola persona, si se quiere el empresario, que es racional, ¿sí? Que es egoísta en el sentido de que lo único que le interesa es buscar el máximo beneficio propio. ¿Sí? Esto no quiere decir que una empresa para el enfoque neoclásico no pueda considerar otros objetivos más altruistas, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente o el cuidado de la comunidad donde está inserta la empresa. Pero todas estas cuestiones se pueden incluir dentro de la función de beneficios de la empresa y por lo tanto, en definitiva, lo que siempre hace el empresario es buscar el máximo valor para su función de beneficios. Bueno, ¿y cómo va a maximizar los beneficios de la empresa? La empresa va a elegir los factores de producción y el nivel de producto de forma tal de que ese beneficio sea el máximo posible. Y en ese sentido, siempre las decisiones van a ser en formas marginales. ¿Sí? Vamos a ver que el empresario va a ir evaluando en el margen si producir una unidad más o no, o si contratar más factores de producción o no, en función de cuánto eso contribuye con su costo marginal y su ingreso marginal, y en base a eso va a elegir. ¿Sí? Y el empresario también podría elegir el precio del producto y de los factores de producción. Pero por el momento nosotros vamos a suponer que estamos en mercados de competencia perfecta, tanto en el mercado de bienes y servicios como en el de factores de producción. ¿Sí? Esto quiere decir que el empresario va a tomar el precio de mercado, el precio del producto donde vende, lo va a tomar como un dato, ¿sí? Y en base a eso, o sea, va a tomar el precio y lo va a meter en su función de beneficios y en base a eso va a optimizar. Y lo mismo con los precios de los factores de producción. Si supónganse que el empresario tiene como factores de producción el capital y los trabajadores, entonces el empresario va a tomar el salario del mercado y el precio del capital como datos, es decir, no va a poder, sus decisiones no van a poder influir individualmente en el precio de los factores, los toma como un dato, los mete en su función de beneficio y en función de eso optimiza. Y más adelante en el módulo 3 vamos a ver, vamos a soltar un poco este supuesto y ver cuáles son las consecuencias de que estos mercados no sean de competencia perfecta. Pero por el momento tomamos los modelos más sencillos
Entonces suponemos que son mercados competitivos. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la función de beneficio del empresario? La función de beneficio va a ser una como esta, donde fíjense que tenemos que el beneficio lo definimos como la resta entre los ingresos totales del empresario y los gastos totales, ¿sí? Donde acá tenemos como ingresos totales la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada uno de los i productos que vende por su respectivo precio, ¿sí? Precio por producto, o sea, el valor del producto, la sumatoria para todos los productos que produce y vende. Y dentro de lo que son los costos tenemos que XJ vendrían a ser los factores de producción, ¿sí? WJ el precio de los factores de producción, entonces el empresario cuenta con J igual a 1 a M factores, ¿sí? Utiliza M factores, entonces los costos son iguales a la sumatoria del valor de los costos, ¿sí? Desde el factor número 1, 2 hasta el M, ¿sí? Entonces tenemos una definición muy simple de beneficio, ¿sí? Ingreso total menos costo total. Obviamente que para la valorización de los costos, consideramos los costos valorados de forma económica, digamos, no los costos contables, como vieron en la clase de costos con Facu. Y fíjense, vamos a ver que cuando resolvamos el problema de maximización del beneficio, no vamos a tener restricciones explícitas, ¿sí? Es decir, no vamos a decir maximizamos beneficios sujeto a determinadas restricciones, pero en este caso tenemos las restricciones de forma implícita en nuestra función de beneficios, ¿sí? Fíjense, por un lado, vamos a ver que esta I, que son los productos, va a ser la función de producción, entonces nos está representando una restricción del tipo tecnológico para el empresario, ¿sí? Es decir, esta función de producción que va a estar acá, vamos a suponer por el momento que solo vende un producto, entonces vamos a tener una sola función de producción, y esa función nos va a determinar cómo es factible desde la perspectiva técnica para el empresario combinar los diferentes factores de producción de forma tal de alcanzar determinado nivel de producto, ¿no? Determinados niveles de producto. Entonces, por ese lado tenemos una restricción, ¿sí? Y por otro lado también tenemos otra restricción, restricciones del mercado, que nos vienen dadas del mercado, ¿sí? ¿Cuáles serían? Serían, por un lado, el precio al cual puede vender el producto de este empresario, que por ahora va a ser un dato, pero si no fuera un mercado de competencia, esto sería una P de Q, ¿sí? Una función inversa de demanda, digamos, entonces representa una restricción del mercado, y también el precio de los factores de producción es una restricción del mercado, ¿sí? Porque es como un parámetro, un dato que lo toma el empresario como dado y lo mete en su función de beneficios. Pero en definitiva él no tiene por ahora la capacidad de influir individualmente en ese valor, ¿sí? Entonces, aunque no tengamos restricciones explícitas, si se quiere, sí las tenemos de forma implícita dentro de nuestra función de beneficios. Bien. Entonces, ahora ver un poquito, recordar las conductas a corto y a largo plazo y cómo distinguimos el corto a largo plazo, ¿sí? Ya habíamos dicho, creo que antes, que la diferencia para nosotros entre corto y largo plazo está relacionada con poder clasificar los factores de producción como fijos o variables, ¿sí? Vamos a decir entonces que en el corto plazo pueden existir tanto factores fijos como variables, pero en el largo plazo suponemos que el empresario tiene la posibilidad de variar el nivel de utilización de todos los factores de producción, ¿sí? Entonces, en el largo plazo, todos los factores son variables, ¿sí? Bueno, y esta diferencia nos va a permitir resolver los problemas de optimización para el corto y el largo plazo. Entonces, en el corto plazo, vamos a tener siempre algún factor fijo, que en general consideramos que es el capital, y en el largo plazo, todos los niveles de los factores de producción van a poder variar, ¿sí? Es decir, van a ser todos variables. Bueno, y entonces ya sí, ahora empezando con la maximización del beneficio, ¿sí? Con la resolución del problema, digamos, vamos a ver que lo podemos analizar desde dos perspectivas. Por un lado, podríamos preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué nivel de producción hace máximo el beneficio del empresario? Y por otro lado, podríamos preguntarnos cuáles son los niveles de los factores de producción que hacen máximo ese beneficio, ¿sí? Entonces tenemos como dos formas de resolver, si se quiere. Vayamos por la primera, ¿sí? Entonces, queremos encontrar el nivel de producción que maximiza el beneficio del empresario. Entonces el problema va a consistir en maximizar esta función beneficio, donde la variable de elección va a ser Q, que es la cantidad a producir, ¿sí? Entonces la función de beneficio es P de Q, fíjense que está expresado como una función inversa de demanda, pero esta P de Q va a ser igual a P, porque el empresario dijimos que por ahora
vende su producto en un mercado de competencia perfecta, entonces esta P de Q va a ser P en realidad, ¿sí? P por Q, que son los ingresos del empresario, menos sus costos totales. ¿Sí? Entonces ingresos totales menos costos totales forman la función de beneficio, donde los costos totales también dependen de Q. ¿Sí? Bueno, acá de vuelta les puse esta nota de que acá tenemos las restricciones, en Q tenemos una función de producción, en P de Q, este P de Q nos hace referencia a una restricción del mercado de bienes y servicios, y en los costos totales tenemos como restricciones, si se quiere, los precios de los factores de producción. Bueno, entonces si nosotros maximizamos esta función, y considerando como variable de elección la cantidad, para encontrar el valor óptimo de Q, que hace máximo el beneficio, lo que tenemos que hacer es buscar las condiciones de primer orden y segundo orden, ¿sí? Las condiciones suficientes y necesarias. Necesarias y suficientes, perdón. Entonces, empezamos por la CPO, ¿sí? Para encontrar la condición de primer orden, ¿qué hacemos? Buscamos el punto para el cual la derivada de la función, beneficio, con respecto a la cantidad se hace nula, ¿sí? Es decir, buscamos el punto de la función para el cual la tangente tiene pendiente cero, si se quiere, ¿sí? Buscamos el óptimo, que puede ser un mínimo o un máximo, y verificamos que sea un máximo con la condición de segundo orden. Bueno, si ustedes derivan esta función con respecto a Q, ¿sí? Tenemos que va a ser la derivada del ingreso total con respecto a Q menos la derivada del costo total con respecto a Q igual a 0. ¿Sí? Y la condición de segundo orden, ¿sí? Implica, fíjense, como acá tenemos esta es una función, un problema de optimización, ¿sí? Sin restricciones explícitas, digamos, y con una sola variable de elección, entonces lo que tenemos que verificar para poder realmente asegurarnos de que es un máximo es que la función de beneficios, pasado el punto óptimo, empiece a decrecer. ¿Sí? Es decir, si yo estoy parado en el punto óptimo y sigo aumentando las cantidades de producción o las disminuyo, digamos, el beneficio, el cambio en el beneficio sea negativo. Y entonces, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es buscar la segunda derivada de la función de beneficios con respecto a la cantidad y verificar que eso sea negativo. ¿Sí? Es decir, si ustedes acá suponen que tienen una función de beneficios y quieren verificar si ese punto es el óptimo, entonces, ya sea que se muevan hacia derecha o hacia izquierda, el beneficio debería caer. ¿Sí? Y eso lo verificamos con la concavidad, con la curvatura de la función, es decir, con su segunda derivada. Bueno, entonces si tuvieran una función explícita para los beneficios, deberían hacer la segunda derivada de esa función con respecto a la cantidad y verificar que sea negativa. ¿Sí? Bueno, y acá lo tenemos de forma gráfica. Fíjense, acá tenemos un posible gráfico para una curva de costo total, una curva de ingreso total, y con respecto a la producción. Fíjense que la diferente curvatura de la curva de costo total nos está hablando de la forma de la tecnología, de la función de producción. ¿Sí? Fíjense que primero crece a tasas crecientes, luego crece a tasas decrecientes, ¿sí? Bueno, en algunos tramos parece que tiene rendimientos constantes a escala, y la función de ingresos total es directamente una línea recta. Bueno, y obviamente acá abajo tenemos la función de beneficio, que el beneficio no es otra cosa que el ingreso menos el ingreso total menos el costo total. Entonces, para todo este primer tramo de valores de producción, fíjense que el costo supera al ingreso, entonces tenemos beneficios negativos. Luego, a partir de este punto, donde se cruzan las curvas, el ingreso pasa a estar por encima del costo, por lo tanto tenemos beneficios positivos, y luego de vuelta para este otro nivel de producción, se invierte la relación entre las curvas. Costo total mayor a ingreso total, por lo tanto tenemos beneficios negativos. Bueno, positivos que crecen y luego negativos. Entonces fíjense que este gráfico nos muestra cómo tenemos como dos puntos de inflexión o candidatos a óptimos, digamos. Esta Q estrella estrella y esta Q estrella. Porque acá tenemos que la derivada de la función de beneficio con respecto a la cantidad es cero, y acá también. Y bueno, y ahí está la importancia de evaluar la condición de segundo orden, ¿sí? Fíjense que si evaluamos la curvatura de la función, solo este Q estrella es un verdadero máximo, mientras que este Q estrella estrella es un mínimo. Bueno, este gráfico de Nicholson simplemente para mostrarle esa cuestión. Bueno, y vieron entonces que no es nada difícil, digamos, ese problema de optimización. Y bueno, ese problema lo podemos utilizar para analizar un poco lo que se llama la regla del inverso de la elasticidad. Así que, en definitiva, es una medida para evaluar la eficiencia en la asignación de los recursos por parte de las empresas.
Entonces, primero recordemos un poquito la definición de la elasticidad de demanda, ¿sí? Que es la sensibilidad de la cantidad de demanda ante cambios en el precio. Eso ya lo vimos antes. Y ahora recordemos también un concepto que ya lo habrán visto antes, que es el de ingreso marginal. Y que el ingreso marginal nos dice cuánto cambia el ingreso total del empresario ante cambios marginales en la cantidad. ¿Cómo lo obtenemos matemáticamente? Buscamos la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. El ingreso total antes lo definimos como P de Q por Q. Entonces, si buscamos la derivada de P de Q por Q con respecto a la cantidad, vamos a tener esta expresión, ¿sí? Fíjense que esta expresión, o sea, el ingreso marginal igual a esta expresión, nos dice que el precio va a ser igual al ingreso marginal, ¿sí? Cuando el precio no dependa de Q, ¿sí? Cuando dP sobre dQ sea igual a 0, ¿sí? Es decir, que en ese caso vamos a estar en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? En otras palabras, cuando el empresario, al cambiar marginalmente su cantidad, no induce cambios en el precio, ¿sí? Es decir, cuando dP sobre dQ sea 0, entonces ingreso marginal va a ser igual a precio. Bueno, y esa situación es el mercado de competencia perfecta, entre otras. Ya lo vamos a ver en el módulo 3. Entonces, bueno, ahora si nosotros consideramos esos dos conceptos, o sea, la definición del ingreso marginal que hicimos recién y retomamos el concepto de elasticidad de demanda y con un poquito de álgebra, vamos a llegar a esta expresión. Fíjense, tenemos ingreso marginal igual a la expresión que obtuvimos antes. Ahora multiplicamos, multiplicamos y no, dividimos, perdón, por P, esto dividido P, esto dividido P, ¿sí? A ver. Y sacamos factor común P. Acá multiplicamos, perdón. Acá en esta partecita multiplicamos y dividimos por P sobre P. Y ahí sacamos factor común P y obtenemos esto que está acá, ¿sí? Y fíjense que esta expresión es la inversa de la elasticidad de demanda. Acá teníamos la definición de la elasticidad de demanda, fíjense que esta es la inversa. Entonces, toda esta expresión que está acá es igual a P más 1, digamos, perdón, 1 más la inversa de la elasticidad de demanda. Bueno, y si nosotros retomamos la regla de la optimalidad, fíjense que acá la regla que obtuvimos, la condición de primer orden, digamos, lo que nos decía es que el nivel de producción que hace máximo el beneficio para el empresario, o el candidato al menos según la condición de primer orden, es tal que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Sí? Esto es ingreso marginal porque es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Y esto es costo marginal porque es la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Y como están igualados a cero, esto es equivalente a decir ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces, si retomamos esa regla de optimalidad o esa condición de primer orden, tendríamos que decir, bueno, costo marginal igual a ingreso marginal. Acá tenemos una nueva, el ingreso marginal reexpresado, digamos, en términos de elasticidad de demanda. Entonces, buscamos esa regla, trabajamos un poquito algebraicamente, ¿sí? Despejamos la inversa de la elasticidad y llegamos a esta fórmula que está acá. Que es interesante, en tanto nos permite analizar, bueno, cuál va a ser la diferencia entre el precio de mercado y el costo marginal del empresario, ¿sí? A lo que se le suele llamar la brecha de precio respecto a costo marginal, cómo va a ser dependiendo de la elasticidad de la curva de demanda a la que se enfrenta el empresario. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Esto obviamente evaluado en el óptimo, ¿no? Esta regla entonces nos dice que cuanto más elástica sea la demanda, ¿sí? Cuanto más grande sea el denominador, recuerden que este es un valor negativo, entonces toda esta expresión va a ser más chiquitita, ¿sí? Entonces, menor va a ser la brecha entre precio y costo marginal. Fíjense que la brecha entre precio y costo marginal es una medida de la eficiencia en la asignación de los recursos. Por ahí este tema va a quedar más claro en el módulo 3, porque en definitiva, digamos, el costo marginal nos refleja cuáles son todos aquellos costos a los cuales se enfrenta el empresario para producir determinado producto, ¿sí? Y el precio es una valorización del consumidor eh, acerca del producto que quiere comprar, pero en el equilibrio eh, vamos a ver que nos muestra, bueno, por un lado, la disposición a pagar por parte de los consumidores, ¿sí? En competencia perfecta. Entonces tenemos, por un lado, la disposición a pagar por parte de los consumidores, ¿sí? El precio, y por otro lado, lo que les sale a los empresarios producir eso. Entonces, cuando esos conceptos, cuanto más equivalentes sean, ¿sí? Los recursos, o sea, los factores de producción van a estar asignados
de forma más eficiente. ¿Sí? Los factores de producción y también los recursos con los cuales cuentan los consumidores a la hora de comprar en el mercado. Cuanto más grande sea esa diferencia, por otro lado, vamos a ver que mayor va a ser el poder, eso se va a relacionar con un poder de mercado por parte de los empresarios crecientes. ¿Sí? Es decir, vamos a ver en el módulo 3 que hay estructuras de mercado diferentes a la de competencia perfecta, donde los empresarios tienen la capacidad de fijar precios por encima del costo marginal, o sea, precios por encima de lo que les sale elaborar ese producto. Y eso lleva a pérdidas de eficiencia para el consumidor. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuanto más equivalentes sean estos conceptos, cuanto más se acerquen, mayor va a ser el bienestar para todas las partes del mercado, ¿sí? Y en particular más para los consumidores. Y cuanto mayor sea la brecha, peor van a estar siendo asignados los recursos, o sea, de manera menos eficiente, y el consumidor va a estar peor en términos relativos, o sea, menor va a ser su bienestar. ¿Sí? Esto, la diferencia o la brecha entre precio y costo marginal, la vamos a retomar en el módulo 3. ¿Sí? Pero por ahora créanme que es así. Y entonces, mayor va a ser esa brecha cuanto más elástica sea la demanda. ¿Sí? Perdón, menor va a ser la brecha. Y cuanto mayor sea la demanda, menor va a ser todo esto, o sea, menor va a ser la brecha entre precio y costo marginal. Sí, en definitiva, fíjense que cuando uno está en un mercado de competencia perfecta, la demanda, la función de demanda a la que se enfrenta el empresario es como una línea recta, él toma el precio como dado, entonces la demanda es infinitamente elástica. ¿Sí? Entonces, esto tiende a infinito, esto es infinito y todo esto tiende a cero, es decir, la diferencia entre precio y costo marginal es nula en un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? En definitiva, el empresario en competencia perfecta siempre se posiciona en un punto donde el precio es igual al costo marginal. Y bueno, y otra cuestión que nos permite analizar esta regla es que el empresario que maximiza los beneficios siempre va a posicionarse en puntos de la curva de demanda que sean elásticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, el hecho de que sea elástico quiere decir que la elasticidad es mayor que 1. Pensemos en, siempre sin considerar el signo, tomando el valor en términos absolutos, ¿no? Entonces, fíjense qué pasaría si es inelástica, ¿sí? Es decir, si es menor a 1. ¿Sí? Entonces, si es menor a 1, miremos qué pasa respecto al costo marginal y miremos qué pasa respecto al ingreso marginal. Empecemos por el ingreso marginal. Si esta elasticidad es menor a 1, o sea, toma valores entre 0 y menos 1, toda esta expresión va a ser mayor a 1 y va a ser una expresión negativa, porque esta elasticidad es negativa, entonces el ingreso marginal va a ser negativo. Y a su vez el costo marginal va a ser negativo, porque esto si está entre 0 y 1, va a hacer que todo esto sea mayor que 1, ¿sí? Y mayor que con signo negativo, porque esta elasticidad es negativa, y por lo tanto todo el costo marginal va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, obviamente el empresario nunca va a operar en un tramo donde ingreso marginal y costo marginal sean negativos. Y por lo tanto, la curva de demanda, el punto donde él se posicione en la curva de demanda va a tener que ser un punto de demanda elástica. ¿Sí? Bien, entonces en definitiva, uno si pudiera calcular la elasticidad de demanda en un mercado, podría aproximarse a cuál es la brecha entre precio y costo marginal para las empresas de ese mercado. ¿Sí? En ese sentido es un instrumento útil. Bueno, y ahora, volviendo un poco a la optimización del empresario, ¿sí? Dijimos que podíamos resolver su problema pensando, bueno, cuál es el nivel de producción que maximiza sus beneficios, o por otro lado pensando, bueno, cuáles son las cantidades de los factores de producción que tiene que contratar el empresario de forma tal de maximizar su beneficio. Y este análisis lo podemos hacer a corto y a largo plazo. ¿Sí? Dijimos que a corto plazo consideramos que alguno de los factores, al menos uno, es fijo. Entonces vamos a suponer, para resolver este problema, que el capital es el factor fijo y el trabajo es el factor variable. Suponemos que el empresario produce solo un producto, utiliza dos factores de producción, toma el precio como dado, el precio del producto y el precio de los factores de producción. Entonces tenemos que el empresario va a buscar maximizar su función de beneficios. Esta es su función de beneficios. Fíjense que los ingresos totales son iguales al precio del producto, que lo toma como dado, por la cantidad, donde esa cantidad está representada por la función de producción. ¿Sí? Y acá tenemos nuestra restricción tecnológica. Menos los costos totales, donde los costos están dados por el costo del factor trabajo y el costo del factor capital.
donde X1 es la cantidad de trabajo que contrata, W1 es el salario, X2 con la rayita arriba hace referencia que es el factor capital que está fijo en el corto plazo, por W2 que es el precio del factor capital. Y la variable de elección para este empresario en el corto plazo es solo el trabajo, porque suponemos de nuevo que el capital está fijo, ¿sí? Entonces, acá lo mismo, ¿sí? Tenemos que buscar la condición de primer orden y la condición de segundo orden para verificar que el candidato óptimo que obtenemos en la condición de primer orden sea un verdadero, nos lleve a un verdadero punto de beneficio máximo. Entonces, si derivan esta función de beneficios con respecto a x1 y la igualan a 0, vamos a tener que eso es igual a p por la derivada de la función de producción con respecto a x1 menos w1 igual a 0. ¿Sí? Si pasan el w1 para el otro lado, vamos a tener esta igualdad que presentamos acá. Donde fíjense que este p de m sub 1 es la derivada de la función de producción con respecto a x1, manteniendo x2 constante, que no es otra cosa que la productividad marginal de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, fíjense qué nos dice esta condición de primer orden. Nos dice que el empresario contratará trabajadores hasta el punto en el cual el ingreso del producto marginal que obtenga a partir de la contratación del último trabajador sea igual al costo marginal de contratar a ese trabajador. ¿Sí? El costo marginal de contratar a ese trabajador queda claro, es el salario, ¿no? De ese último trabajador que contrató. Y el ingreso del producto marginal, ¿sí?, del trabajador que se genera a partir del último trabajador contratado, fíjense que es igual al precio por la productividad marginal de ese trabajador. ¿Sí? ¿Y por qué lo interpretamos como un ingreso del producto marginal? ¿Sí? Es muy sencillo, digamos, porque la productividad marginal del trabajador nos habla de cuánto cambia, cuánto aumenta la producción cuando se incorpora un trabajador más. ¿Sí? Y el precio por ese cambio en la producción nos habla de un ingreso, de cómo cambia el ingreso para el empresario por la contratación de ese último trabajador y por las unidades de producción generadas por ese último trabajador. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que está haciendo el empresario es comparar cómo cambian sus ingresos por el cambio en la producción que se debe a ese último trabajador contratado, contra cómo cambian sus costos por ese último trabajador contratado. Entonces, él va a contratar trabajadores hasta que se igualen en el margen ingresos con costos. ¿Sí? Bueno, obviamente que si ustedes quisieran hacer el análisis como dinámico y decir, bueno, el empresario está evaluando si contratar o no más trabajadores y contrata un trabajador más y ve que el ingreso del producto marginal es mayor que el costo marginal, entonces, ¿qué va a decidir? Va a decidir seguir contratando. ¿Sí? Así hasta llegar a esa igualdad. Y luego, si el empresario, al evaluar cómo cambian estas dos grandes variables, digamos, cuando aumenta la cantidad de trabajadores, si él llegara a observar que los costos marginales cambian más que el ingreso del producto marginal, entonces va a decidir que no es bueno contratar ese trabajador adicional. ¿Sí? Bueno, y la condición de segundo orden, de vuelta, como acá es un problema de optimización, sin restricciones explícitas por lo menos, y con una única variable de elección, lo único que tenemos que verificar entonces es que esa función de beneficios tenga la curvatura que se requiere para que sea un máximo. ¿Sí? Es decir, que en este caso la derivada segunda de la función de beneficios con respecto a x1 sea negativa. ¿Sí? Entonces, es decir, verificar que si estamos parados en el punto óptimo y nosotros decidimos contratar más o menos trabajadores, deberíamos verificar que el beneficio cae. ¿Sí? Entonces, de vuelta, analizamos curvatura de la función de beneficios en la condición de segunda orden. Bueno, y lo podemos ver a esta última cuestión en este gráfico, ¿sí? Fíjense que acá tenemos graficado el nivel de producción contra el factor de producción variable. Por un lado tenemos graficada la función de producción, ¿sí? Una función que depende de x1, el trabajo, y x2, que es el capital que está fijo por el momento. ¿Sí? Y tenemos graficadas también tres rectas isobeneficio. ¿Sí? Las rectas isobeneficio, acá está la ecuación. Las isobeneficios son combinaciones, ¿sí?, de factores que permiten al empresario, dado los precios dado los precios del producto y de los factores de producción, obtener determinado nivel de beneficio. ¿Sí? Entonces, dado x2 que está fijo y diferentes combinaciones de x1 y de producto, y dado los precios de los factores, el empresario puede alcanzar este nivel de beneficio. Dada otra combinación de
de factores y de producción, el empresario puede obtener este beneficio más alto, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, fíjense que la función de beneficios, digamos, ¿de dónde la sacamos? Esa función no es otra cosa que esta misma función, pero reexpresada de forma tal de que nos quede el y como variable, como variable del eje de las ordenadas, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que la ordenada del origen es beneficio sobre P más W sobre P por X2, que es lo que está acá, ¿sí? Y la pendiente de la curva isobeneficio es la derivada de I con respecto a X1, o sea, es W1 sobre P, ¿sí? Eso porque les digo, porque bueno, si quisieran, como les pongo acá, hacer análisis, o sea, ejercicios de estática comparativa, podrían evaluar, bueno, qué pasa cuando, por alguna razón, no sé, cambia el precio del factor capital, o cae el precio del producto, o aumenta el precio del trabajo, bueno, ver cómo se desplaza o cómo pivotea esta función de isobeneficio, ¿sí? Pero bueno, si por el momento nos abstenemos a analizar la condición del primer orden, fíjense que tenemos acá que esto nos dice que el empresario va a maximizar su beneficio cuando la recta isobeneficio, ¿sí?, sea tangente a la función de producción. O en otras palabras, cuando el empresario, dado la restricción tecnológica que tiene, busca alcanzar la máxima recta isobeneficio, ¿sí? Busca alcanzar el máximo beneficio posible. Dada la restricción que tiene este empresario, la máxima recta isobeneficio que puede alcanzar es esta, la negra, ¿sí? Y busca la tangencia entre las dos. Y fíjense que esta tangencia cumple con la condición del primer orden, porque la pendiente de la función de producción en un punto, en este caso, es la productividad marginal del factor trabajo, ¿sí? Es la derivada de I con respecto a X1, que es la productividad marginal del trabajo. Y la pendiente de la recta isobeneficio dijimos que es W1 sobre P. Entonces, fíjense, tenemos productividad marginal del trabajo igual a W1 sobre P. Es lo mismo que tenemos acá, solo que la P está de este lado, digamos. Es otra forma de pensarlo, ¿sí? Diciendo, bueno, en la condición de primer orden lo que el empresario hace es igualar productividad marginal del trabajador contra salario real. Si llevan P para este lado, tendrían W sobre P, salario real. Es lo mismo, ¿sí? Así que esta es una de las formas de mostrar gráficamente la solución del problema de optimización del empresario. Bueno, y después podemos volver a plantear este problema de maximización del beneficio, ¿sí?, a partir de la elección de los factores de producción, pero desde una perspectiva de largo plazo, ¿sí? Entonces ahora vamos a considerar que vamos a considerar de nuevo que el empresario produce un solo producto, utiliza dos factores de producción que son el capital y trabajo, y puede variar el nivel de utilización de los dos factores, ¿sí? Es decir, suponemos que estamos en el largo plazo. Entonces el empresario va a buscar maximizar esta función objetivo y que nos dice que el beneficio es una función de la cantidad de factores, el empresario va a buscar maximizar el beneficio a partir de la elección de los factores capital y trabajo, donde su función de beneficio es igual a los ingresos totales menos los costos totales. ¿Sí? El ingreso total es igual al precio del producto que toma como dado por la cantidad, donde la cantidad está representada por su función de producción, menos los costos totales. Y dentro de los costos totales tenemos el costo del capital, B es el precio del capital por el nivel de utilización del capital, más el salario por el nivel de utilización del trabajo, ¿sí?, o la cantidad de trabajadores contratados. Bueno, y ahora lo único que cambia es que, como tenemos dos variables de elección, que son capital y trabajo, al buscar la CPO y la condición de segundo orden, tenemos que tener en cuenta esa cuestión, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar las condiciones de primer orden en primer lugar, ¿sí?, y evaluar ahora no solo cómo cambia el beneficio cuando cambia el trabajo, sino también cómo cambia el beneficio en el margen cuando cambia el capital, ¿sí? Entonces, igualar a cero esas condiciones. Si ustedes derivan la función de beneficio con respecto al capital, llegamos a esta expresión, ¿sí?, que nos dice que es P por la productividad marginal del capital menos el precio del capital igual a cero, ¿sí?, que es la misma que habíamos obtenido antes, ¿sí? Acá la obtuvimos con respecto al trabajo, y ahora con respecto al capital, y ahora hacemos la optimización respecto al trabajo, ¿sí? P por la productividad marginal del trabajo menos el salario, igual a cero. Entonces fíjense que la interpretación de las condiciones de primer orden es la misma que vimos para el corto plazo. En definitiva, el empresario va a elegir contratar capital y trabajo de forma tal que
el ingreso del producto marginal que obtiene a partir de la última contratación de capital y de trabajo sean equivalentes al costo adicional de contratar esa unidad de capital y de trabajo, ¿sí? Para cada uno de los factores. Bueno, y para evaluar que ese nivel de capital y de trabajo nos lleven a un verdadero máximo para la función de beneficio, tenemos que verificar la condición de segundo orden. En este caso, como tenemos dos variables de elección, capital y trabajo, no es suficiente con analizar la segunda derivada de la función de beneficio con respecto a cada uno de los factores, porque fíjense que acá de vuelta tenemos los efectos de la productividad marginal cruzada entre los factores de producción, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos analizar la curvatura de la función, acá ya tenemos dos variables que van a estar influyendo, el capital y trabajo. Entonces no es suficiente con analizar cómo cambia la curvatura de la función de beneficio ante cambios en el capital por un lado y ante cambios en el trabajo por el otro. Sino que ahora también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, el capital, eso va a influir en la productividad marginal de del capital, perdón, y en el beneficio, pero también va a influir en la productividad marginal del otro factor, que son los trabajadores, porque hay efectos de productividad marginal cruzada, ¿sí? Entonces, fíjense que en definitiva lo que tenemos que chequear en este caso, como vimos en el apéndice, en la parte matemática al principio del curso, es que esta función de beneficio sea cóncava, ¿sí? Es decir, que independientemente para dónde nosotros nos movamos, ¿sí? Ya sea aumentemos capital y aumentemos trabajo, o reduzcamos capital y reduzcamos trabajo, o aumentemos uno de los factores y disminuyamos el otro, independientemente para dónde nos movamos desde esa colina en la cual suponemos que estamos, de ese máximo, siempre el beneficio caiga, ¿sí? Cuando estamos parados en el óptimo. Bueno, y la forma de evaluar la concavidad de la función, acá tenemos la formulita, es evaluar la segunda derivada de la función de beneficio con respecto al capital, que si ustedes hacen esa derivada van a ver que es lo mismo que la segunda derivada de la función de producción con respecto al capital. ¿Sí? Es decir, evaluar, en otras palabras, que se cumpla con la ley de los rendimientos marginales decrecientes para el capital. También lo mismo para el trabajo, ¿sí? Evaluar que se cumpla con la ley de los rendimientos decrecientes para el trabajo. Y esta última habla de los efectos cruzados de la productividad marginal. Fíjense que tenemos, miremoslo en términos de la función de producción, que es más fácil. Tenemos ley de rendimientos marginales decrecientes para el capital y ley de rendimientos marginales decrecientes para el trabajo. Si se cumplen ambas, vamos a tener que esto es positivo, y para que toda esta expresión sea positiva, vamos a tener que, si existen efectos de productividad marginal cruzada positivos, vamos a requerir que los efectos propios de las productividades marginales de cada uno de los factores sean más fuertes que los efectos de la productividad marginal cruzada, ¿sí? Bueno, si chequeamos esta fórmula que es para evaluar la concavidad de una función y se cumple con las condiciones, entonces vamos a tener que ese nivel de capital y de trabajo que encontramos al inicio nos van a llevar a una función, a un valor de la función de beneficio que es un verdadero máximo, ¿sí? Bueno, y a partir de las condiciones de primer orden, ¿sí? Que resolvimos en este problema, ¿sí? De maximización de beneficio a largo plazo, y también a partir de lo mismo podríamos haber hecho para este análisis de maximización del beneficio a corto plazo, ¿sí? Podemos encontrar funciones de demanda de los factores, ¿sí? Lo mismo que hicieron cuando vieron el problema de minimización de costos, que ustedes luego hallaron funciones de demanda de los factores condicionadas a determinados niveles de producción. Acá también, a partir de la solución del problema de maximización del beneficio, podemos encontrar funciones de demanda para cada uno de los factores, pero fíjense que en este caso son funciones de demanda que no son condicionadas. Se les suele llamar funciones de demanda coyunturales, Nicholson las llama así, ¿sí? No son condicionadas a ningún nivel de producción porque surgen del problema de maximización del empresario, donde el empresario no, si bien tiene como una restricción a su función de producción, ¿sí? En el sentido de que puede combinar los factores de producción de cierta forma, técnicamente factible, pero él no restringe su problema de optimización a alcanzar determinado nivel de producción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estas funciones de demanda que hallamos a partir de la maximización del beneficio son funciones de demanda no condicionadas, ¿sí? Y esas funciones, por ejemplo, para el ejemplo que veníamos trabajando, vamos a tener una función de demanda de capital y una función de demanda de trabajo,
donde cada una de ellas va a depender de los precios del producto y el precio de los dos factores de producción. ¿Sí? Bueno, acá después en otro video les voy a grabar un ejemplo, ¿sí? Con todas estas cuestiones. Otra cuestión que es interesante respecto a la maximización del beneficio es que uno puede, por ejemplo, encontrar estas demandas factoriales. ¿Cómo encontraríamos las demandas factoriales? Bueno, a partir de esta condición de primer orden, como les voy a mostrar en otro video. Luego, si uno reemplazara estas funciones de demanda, de trabajo y de capital en la función de beneficios, ¿sí? En la función de beneficios, donde dice capital y trabajo, si uno reemplazara por las funciones de capital y trabajo, ¿sí? Encontraría una función de beneficios óptima, digamos, que lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Pero podríamos también pensar que en realidad nosotros no tenemos la función, no tenemos la función de producción, no sabemos cuál es exactamente esta función de producción FDKL, y por lo tanto no podemos armar nuestra función de beneficio, pero sí podemos pensar que hipotéticamente, en realidad, en algún ejercicio o por alguna cuestión, nosotros directamente tenemos la función de beneficios y nosotros podemos, a partir de esa función de beneficio y por medio del teorema de la envolvente, también podemos encontrar las funciones de demanda de los factores aplicando la regla que ya vimos varias veces del teorema de la envolvente, que en este caso sería, como fíjense, en esta función de beneficio tenemos que el precio del producto y el precio de los factores de producción son parámetros para la función de beneficios, ¿sí? Nosotros podríamos evaluar cómo cambia esa función de beneficios cuando cambia cada uno de esos parámetros, ¿sí? Ceteris paribus, y así podríamos llegar a otras funciones, ¿sí? En particular, si nosotros analizamos cómo cambia la función de beneficios cuando cambia el precio del capital, lo que vamos a encontrar, fíjense, vuelvo para atrás, ¿sí? Si analizamos cómo cambia la función de beneficios cuando cambia el capital, lo que vamos a encontrar es cuando cambia el precio del capital, perdón, que es B, vamos a encontrar la función de demanda del capital. ¿Sí? En este caso con signo negativo, obviamente, porque el costo del capital entra restando, digamos, la función de beneficio. Y lo mismo para la función de demanda de trabajo. ¿Sí? Si nosotros derivamos la función de beneficio con respecto al salario, vamos a obtener menos la función de demanda de trabajo. ¿Sí? Entonces ese es como un atajo, si se quiere. Si uno tiene la función de beneficios, puede hallar las funciones de demanda de los factores no condicionadas buscando la derivada de la función de beneficio con respecto al precio de cada uno de los factores. Bueno, y estas funciones de demanda factoriales tienen ciertas propiedades, ¿sí? En particular estas son las principales. Son homogéneas de grado cero en todos los precios, ¿sí? Es decir, que si aumenta el precio del producto, aumenta el precio del capital y del trabajo en una misma proporción, entonces la demanda de capital no va a cambiar. ¿Sí? Después, uno lo puede chequear, ¿no? Si tuviera una función explícita, uno podría multiplicar por una constante t positiva el precio del producto, el precio de todos los factores y verificar que es homogénea de grado cero. Además, es decreciente en el precio del factor, ¿sí? Es decir, la demanda de capital es decreciente en su precio y la demanda de trabajo es decreciente en su precio. O en otras palabras, ambas funciones de demanda tienen pendiente negativa, que ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Y por otro lado, existen, estas curvas tienen efectos cruzados simétricos. Es decir, si uno evalúa cómo cambia la demanda de capital cuando cambia el salario, ¿sí? Ese efecto tiene que ser equivalente a cómo cambia la demanda de trabajo cuando cambia el precio del capital. ¿Sí? Sobre esa propiedad, digamos, no hay una interpretación muy intuitiva, sino que más bien tiene que ser así por los supuestos que se imponen desde el modelo.